Shalom, shalom. El estudio de hoy lo hemos escuchado muchas veces en prédicas cuando estábamos en el cristianismo. Quizás muchos acá que estamos en la Torá han enseñado este estudio, pero lo más importante es que en cada estudio que escuchamos aprendemos cosas nuevas a nuestra vida. Te invito a que te suscribas a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torá. Soy la Jot Yael de la comunidad Beit HaTorá. El estudio lleva por nombre El trigo y la cizaña. Lo vamos a ver desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista histórico y cómo se identifica en nuestra vida. Lo primero que debemos saber es que la Torá nos habla de los cultivos que hacían nuestros hermanos. Tanto es así que por medio de ellas nos guiamos en sus moed o en sus fiestas. Nuestro Mashiach siempre, pero siempre hablaba en mashal, que significa parábola o referirse a un acertijo. Mashal significa parábolas. Y acuérdense que Yeshua siempre hablaba en parábolas. Así que cuando él hablaba a aquellas personas en modo mashal, hablaba asuntos de semillas, de tierra, de la mala hierba. ¿Saben por qué? Porque él conocía todo a la perfección. Y Yeshua era de la tribu de Yehudá, era un judío, por lo tanto él conocía lo que es la cultura, las costumbres y todo lo que se hacía. Cada país, así como tiene diferentes frutas, mira, Colombia es un país que aparentemente no tiene las 4 estaciones, y digo aparentemente porque todo país tiene las 4 estaciones, pero en Colombia no se notan. Pero ¿cómo lo percibimos? Por medio de los frutos, ¿verdad? Entonces, en cambio, aquí en la Argentina sí se manifiesta el cambio, tanto en el clima como en el cuerpo de la persona, las 4 estaciones. Entonces, Yeshua, un judío de judíos, conocía y actuaba de acuerdo a su cultura. Por eso nos es necesario detenernos a explicar cosas elementales para que en el fondo del mensaje pueda ser entendido. Vamos a leer un poquito de el trigo y la cizaña, Mateo 13, vamos a empezar desde el 24. En este perec o capítulo hay varias mashal, varias, pero yo me voy a referir a la del trigo y la cizaña. Dice, Yeshua les contó otra parábola. El reino de Yud-Hei Bat-Hei es como un hombre que sembró una semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y después se retiró. Cuando el trigo brotó y se formó la espiga con grano, la mala hierba también brotó. Entonces los trabajadores fueron a decirles al dueño, Adón, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la mala hierba? Él respondió, algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos y arranquemos la mala hierba? Él les dijo, no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar algo del trigo al mismo tiempo. El último versículo es el 30, dice, deje que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que recojan la cosecha, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla y después guarden el trigo en mi granero. Cuando nosotros leemos esta historia, viste, no, yo no soy cizaña, yo soy trigo porque tengo frutos. Pero este versículo 30 te dice todo. Crecemos junto a la cizaña. Y después vamos a ver qué significa la cizaña. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté la cosecha lista. ¿Qué va a recoger primero?
¿Qué dice el versículo 30? Recojan primero la mala hierba. En mucho tiempo vivimos engañados y hay muchos que viven engañados, que dicen que va a haber un rapto y vamos a ser levantados antes de la tribulación. Pero esta palabra está siendo clara. Recojan primero la mala hierba, átenla en manojo, ¿para qué? Para quemarla. Y después guarden el trigo en mi granero. La palabra granero. Vamos a hablar un poquito de la palabra granero, derivado de una palabra hebrea que significa recoger, que viene del hebreo oxar, que significa almacén. Hay muchos versículos que hablan de esta palabra oxar en el hebreo, como Joel 1:17, Génesis 41:56. Ahora, también en el Nuevo Testamento se encuentra en Mateo 3:12, Lucas 3:17. Utilizan el término oxar, que viene de la palabra hebrea almacén. La palabra original de granero en el hebreo no es que deriva de algo. La verdadera palabra es asán. Asán. A ver. Con todo lo leído, concluimos que Yeshua contó a la gente por medio de parábolas, porque en verdad nunca dejó de hablar en mashal, siempre dejando la duda. Y acuérdense que él hablaba en mashal para que no todo se entendiera. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Dice que las cosas reveladas son para sus hijos. Y por eso él hablaba en mashal, para que solo su pueblo, solo aquellos que están con él, que lo reconocen y caminan con él. ¿Pero qué es caminar con él? Es obedecer la Torá de Yud Hei Bat Hei. Vamos y explicamos un poquito de esta parábola. Dice, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Ben Adán, el Hijo del Hombre, Yeshua. El campo es el mundo. La buena semilla representa a las personas que pertenecen al reino. Pero voy a hacer una aclaración acá. Vuelvo a leer este versículo. El campo es el mundo. La buena semilla representa a las personas que pertenecen al reino. La semilla representa a las personas que pertenecen al reino. Ahora vamos a leer este versículo de Juan. Es Marcos 4, 26, 29 dice, y dijo, el reino de Yud Hei Bat Hei es como un hombre que riega semilla en la tierra. Por las noches duerme, por el día está despierto, y mientras tanto las semillas brotan y crecen como él no sabe. Por sí sola la tierra produce cosecha, primero el tronco, después la espiga y finalmente granos abundantes en cada espiga. Pero tan pronto la cosecha está lista, el hombre viene con la hoz, porque es tiempo de segar. Entonces vemos cómo somos comparados con como esa semilla, que somos sembradas en buena tierra, que tenemos Torah en nuestro corazón. De lo contrario, no somos buena semilla. La cizaña o mala semilla son los hijos de Hasatán. Vamos a leer Mateo 7, 21 al... voy a leer desde el 19. Dice, todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pues, por sus frutos los reconocerán. No todos los que dicen, mi amo, entrarán en el reino de Yud Hei Bat Hei, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Hakadosh? Cumplir sus mandamientos. El 22 dice, en aquel día muchos me dirán, mi amo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Miren lo que va a contestar Yeshua. Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí. Apártense de mí, transgresores de la Torá. Cuando nos vamos a la Reina Valera,
Dice, aléjense de mí o apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué es hacer maldad? La maldad viene de la palabra griega anomía y esta viene de anomos, cuyo significado literalmente es sin ley, sin Torah. Se refiere que aquel que no está sujeto a la Torah de Yud Hei Bat Hei es un transgresor de la palabra o un hacedor de maldad. Entonces ven la importancia de estudiar desde una perspectiva hebrea, porque lo que es la Reina Valera es griega. La griega dice hacedores de maldad. Cuando nos vamos al hebreo, sabemos que significan transgresores de la maldad. Sigamos, el enemigo que siembra la cizaña, decía, ¿no? Que es Hasatán. La ciega es el fin del mundo. Y los segadores son los malajín, los ángeles. Todo esto lo podemos leer en Mateo 24, del 30 al 31. Aquí vamos. El granero es el reino de los cielos. El fuego en el que se quema la paja es lo que muchos conocen como el infierno, que en realidad lo imaginamos quemándonos día y noche. No es el estudio de hoy como para hablar del infierno, porque entonces me saldría de mucho del tema y es muy profundo. También hay que conocer, como lo dije, de dónde es Yeshua. Es judío, entonces hay que conocer la cultura, las costumbres, el caminar de un judío para poder entender lo que es el infierno. Sigamos, la semilla es la cizaña es la mala semilla. Es decir, aquellas personas que son de tropiezo, que viven de pecado en pecado, que no cumplen Torah, que están fuera de los mandamientos de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Muchos dicen, no, las cizañas son los que están en un falso evangelio. Discúlpame, la Torah es hoy y siempre. Si no comprendemos Torah, no entendemos lo que le conocen como los evangelios, que son las Besorá. Veamos este versículo. Cualquiera que me haga tropezar, que significa pecar, alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiesen en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, ay del mundo por los pecados, porque es necesario que vengan tropiezos, es necesario que vengan los pecados, pero hay de aquel hombre por quien viene ese tropiezo. Entonces tengamos mucho cuidado que con nuestro actuar hacemos pecar a otras personas, ¿verdad? Vamos a hablar desde un punto de vista agrícola. Se le llama cizaña o mala hierba a la planta que invaden los cultivos y reduce su rendimiento, pues compite con las especies cultivadas, no solo robando a esta su agua y su luz, sus nutrientes de la tierra, sino también contaminándola. La cizaña contamina al trigo, quitándole el agua, quitándole la luz, quitando los nutrientes que la tierra produce. La cizaña dificulta la recolección y al contaminar al trigo se reduce su valor nutritivo. Todo esto relaciónenlo con nosotros mismos. Cuando sos una persona cizañosa, estás robando al otro su agua. Entonces, la otra persona que quiere ser trigo, que se ha determinado a ser trigo, tiene que permanecer en obediencia, tiene que estudiar mucho, tiene que orar. ¿Qué decía cuando Moshe entrega las tablas y le dice al pueblo, bueno, aquí están las tablas, las ordenanzas, los mandamientos de nuestro Hakadosh Baruj Hu, y el pueblo dijo, haremos y aprenderemos. O sea que a medida que ellos van leyendo la palabra, la van poniendo por obra, van aprendiendo y la van poniendo por obra. Entonces, aquí dice que la cizaña puede envenenar al trigo. ¿Por qué? Porque están creciendo juntas.
Para entender a fondo esta mashal, hay 5 aspectos muy importantes acerca del trigo y la cizaña. Vamos a leer un poquito. Dice, primero, que el trigo sirve de alimento, mientras que el trigo sirve de alimento, la cizaña no sirve para cosa alguna. Todo lo contrario, pues además de impedir la maduración del trigo y demás cereales, e inclusive volverlos venenosos, la mala hierba o la cizaña entorpece su recolección. Segundo, cuando el trigo aún no ha madurado, es del mismo color verde de la cizaña, por eso es que son casi parecidas. El tercero, la cizaña no deja crecer al trigo porque le roba el agua, los nutrientes de la tierra y la luz del sol. La cizaña contamina al trigo con sus granos tóxicos y a su vez lo vuelve fuente de contaminación. Y por último, el quinto dice, el trigo no maduro o muy contaminado no era apto para el consumo y junto con la cizaña se echaban al horno. Aclaro, trigo es aquella persona que produce frutos, que tiene frutos en su corazón, que obedece y camina por la Torá, que está fuera del orgullo, de la soberbia, del ego, de la maldad, de la iniquidad del hombre. Pero poco trigo puede crecer con la cizaña y no llega a ser apto delante de nuestro Hakadosh Baruj Hu y queda por fuera. Entonces, esta mashal está siendo comparada con nosotros. Si en verdad somos trigo, no importa que vamos a crecer al lado del enemigo, del hacedor de maldad. No importa, nosotros produzcamos frutos para nuestro Hakadosh Baruj Hu. Vamos a leer el Salmo 92:7, dice, cuando brotan los impíos como la mala hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, hacedores de maldad, transgresores de la Torá, es para ser destruidos eternamente. Mis amados, la mala hierba, los que no están llenos de frutos productivos, que estamos limpios, que estamos en obediencia, y yo con mi boca declaro que estoy en ese caminar con procesos y dificultades, me voy limpiando cada día. Estos estudios me ayudan muchísimo porque voy sacando toda mala hierba de mi vida. No somos perfectos. Nuestro abacados es misericordioso, pero para eso tenemos esta palabra. No podemos permitir que venga una cizaña y nos quite los nutrientes, nos quite la luz, nos quite el agua, porque el agua es vida, la Torá es vida, el agua normal es vida. Nosotros tenemos el 80%, 70% de agua, no recuerdo bien, pido mil disculpas, pero nosotros necesitamos agua para poder sobrevivir. A ver, vamos a seguir. Cuando el trigo aún no madura, esto es muy importante, es de color verde, igual que el color que siempre tiene la cizaña, por lo que en su etapa temprana de crecimiento es muy difícil diferenciarlo. O sea, son muy parecidos. Trigaña y cizaña, uno del otro, son verdes. Pero conforme Baruch Hashem llega a la maduración, el trigo va creciendo y poniéndose dorado. Y al momento de la siega se distingue perfectamente de la cizaña, que siempre permanece verde y a ras del suelo. Ahí voy a ir subiendo fotitos. Vamos a leer Juan 35, que ya lo había leído, pero lo voy a leer nuevamente. No, perdón, este no lo había leído. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. ¿Ve? Cuando todavía no ha madurado, no hay un proceso de maduración, son verdes, tanto la cizaña como el trigo, por eso se parecen mucho. Pero una vez
que el trigo se va poniendo como color dorado, color así como un cafecito tipo amarillento. Los que están en el campo pueden saber mucho más. Va conforme a lo que dice la palabra: alzar los ojos y mirar los campos porque ya están blancos. O sea, tú ves a la distancia y se nota la diferencia entre el verde y el blanco. Sí, por eso dice la palabra refiriéndose a lo que ven los ojos. Es como otra, un proverbio, un ejemplo que vos podés, mira qué blanco que se ve, pero tiene un color. Se diferencia del otro, del verde con el que está al lado, que es como, yo le llamo tipo cafecito porque yo he visto. Este pasaje dice que al madurar el trigo los campos se vuelven blancos. Lo que el pasaje quiere dar a entender no es que los campos de trigo se vuelvan de ese color, lo que explicaba ahora, sino que se aclaran, pasan del tono verde propio de la inmadurez al dorado característico del trigo maduro, de madurez total. Es como cuando el amor se ha transformado en emuná. La persona que ha creído y que sigue la Torá sin adulterar, va a ir madurando conforme se acerque la siega, y cuando llega su tiempo ya es completamente diferente a la cizaña. Ahora estamos en el proceso que nos parecemos a la cizaña, pero llenémonos de frutos para hacer diferencia de la cizaña. Mateo 15:13 dice: pero él respondiendo les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. La cizaña va a ser desarraigada porque no la plantó el abacados. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Escúchame, cuando uno va a sembrar un arbolito en su casa o quieres plantar y agarras, por ejemplo, el limón o el pimentón, la semillita, primero hay que dejarla secar. Ese es el proceso de muerte. Cuando vos la plantás, ella va a producir. Por eso dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ese es Juan 12, del 24 al 25. Cizaña viene del griego, mira que no sé leer griego, cisanión, espero que sea la pronunciación. Es un tipo de espiga, la más común de 4 especies, que crece en los campos de cereales, tan alta como el trigo y la cebada, y pareciéndose mucho al trigo. La cizaña se parece tanto al trigo que los judíos, los que conocen esa cultura, la llamaban trigo bastardo, porque no pertenece al padre. Cizaña en hebreo es sunin, y se dice que sunin viene de la raíz hebreo saná, que quiere decir fornicar. Escuchen eso, cizaña en hebreo es sunin, y sunin viene de la raíz del hebreo saná, que quiere decir fornicar. Y cuenta una leyenda, ya voy a terminar, cuenta una leyenda judía que la cizaña se originó en el tiempo de maldad que precedió al diluvio, porque entonces toda la creación, seres humanos, animales y plantas, se descarriaron y cometieron fornicación y produjeron descendientes contra la naturaleza. Las semillas de las cizañas son venenosas para el hombre y para los animales herbívoros, produciendo sopor, náuseas, convulsiones e incluso la muerte. Sin embargo, son inocuas para las aves. Las plantas pueden separarse, el trigo y la cizaña, pero la costumbre es, como en la parábola, dejar la limpieza hasta que se aproxime la época de la cosecha. A ver, bajo acá. Algo de lo que más me gustó del trigo es que cuando están llenos de frutos, o sea, están maduros, se doblan.
así, doblan un poquito. En cambio, la cizaña sigue erguida, lo que indica que una persona llena de Torá, de frutos, siempre va a comprender la voluntad del Creador. Mas la cizaña está llena de orgullo y de soberbia. Espero que haya sido de bendición, que seamos buenos frutos sin una mala hierba. Si queremos esperar el tiempo de la siega y ser llevados a ese granero. Shalom, shalom.